Este contenido es exclusivamente educativo y de entretenimiento y no constituye asesoramiento financiero ni una oferta o solicitud para comprar o vender valores. Haz tu propia investigación, consulta a un asesor financiero registrado según tus objetivos y tolerancia al riesgo. Hoy analizamos 4 empresas: AMCR, Empaques, Moore, Petróleo y Gas, HRL, Alimentos de Marca, y LW, Papas Congeladas. Verás qué hace cada una, su salud financiera y política de dividendos, y un análisis del gráfico semanal para posibles swings con niveles y gestión de riesgo. Amcor plc es un líder global en soluciones de empaque para consumo masivo y salud. Diseña y fabrica empaques flexibles, films, bolsas, sobres, y rígidos, botellas, tapas y dispensadores, además de cartones y cierres, para alimentos, bebidas, farmacéutica, dispositivos médicos, higiene y cuidado personal, con foco en innovación y sostenibilidad. Salud financiera y dividendos, con el último trimestre y pronóstico. En el cuarto trimestre fiscal terminado el 30 de junio de 2025, ya integrando la compra de Berry Global cerrada el 30 de abril, Amcor reportó ventas por $5.082 millones, EBITDA ajustado de 789 millones y EBITDA ajustado de 611 millones. El resultado GAAP reflejó una pérdida de 39 millones por costos asociados a la adquisición. En todo el ejercicio 2025 registró ventas por 15.009 millones, EPS ajustado de 71.2 centavos y flujo de caja libre ajustado de 926 millones. La Junta declaró un dividendo trimestral de 12,75 centavos por acción, ex dividend el 5 de septiembre de 2025 y pago el 25 de septiembre. Para el ejercicio 2026 guía EPS ajustado de 80 a 83 centavos y flujo de caja libre de 1,8 a 1,9 mil millones. De cara a los próximos pagos, la compañía mantiene un dividendo trimestral y, según calendarios de mercado, se espera continuidad en montos similares. Algunos portales de dividendos estiman un siguiente ciclo con anuncio hacia finales de octubre y cobro en diciembre. En el marco semanal, AMCR muestra una estructura de máximos y mínimos descendentes desde su zona de techo previa, cercana a $13,6, lo que define un sesgo bajista de mediano plazo. Tras un periodo de congestión, el precio perdió tracción y se mantiene por debajo de las medias móviles. La media de 50 semanas, línea roja, actúa como resistencia dinámica, cada intento de rebote encuentra oferta en esa zona. Por encima, la media de 200 semanas, línea celeste, desciende de forma suave, reforzando la lectura de tendencia primaria debilitada. El precio cotiza debajo de ambas, señal de predominio vendedor. En cuanto a niveles horizontales, destaca la franja dibujada en el gráfico alrededor de $11,6. Esa zona, que antes funcionó como soporte, ahora opera como resistencia relevante. Mientras el precio no recupere y consolide por encima, los avances tienden a agotarse. En la parte baja del rango reciente, se observan áreas de soporte intermedio cerca de 9 y $8,5, donde previamente aparecieron compras. Una pérdida clara de esas zonas abriría la puerta a nuevos tramos de debilidad. En cambio, cierres semanales por encima de la media de 50 semanas mejorarían el tono, dejando abierta la posibilidad de testear la zona de 11,6. El RSI semanal se mueve en terreno neutral bajo, lejos de una sobreventa extrema pero sin mostrar todavía un impulso alcista sostenido. Esta lectura es coherente con un mercado en fase de presión vendedora con rebotes puntuales. En resumen, tendencia principal bajista, precio bajo medias y una resistencia mayor en torno a $11,6. Mientras no se supere esa zona con volumen y cierres semanales firmes, los repuntes lucen frágiles. Por debajo, la defensa de 9 y 8,5 marca el pulso del soporte. En las últimas 2 velas semanales aparece un arami alcista. Primero, una vela roja de cuerpo amplio que expresa presión vendedora fuerte. Después, una vela verde pequeña cuyo cuerpo queda contenido dentro del cuerpo de la roja previa. Esta configuración no confirma giro por sí misma, su lectura base es pausa y posible cambio de inercia. ¿Qué validaría la señal? Que el precio supere el máximo de la vela pequeña, y mejor aún, que cierre por encima de la mitad del cuerpo de la gran roja. ¿Eso abriría la puerta a un rebote técnico hacia resistencias intermedias, que la invalida? Una pérdida del mínimo de la vela verde volvería a activar la continuidad bajista. Dado que el contexto de fondo sigue siendo tendencia descendente, este patrón se interpreta con prudencia, es un aviso temprano de agotamiento vendedor, no un cambio confirmado. Como inversor,
AMCR hoy luce más apta para una estrategia de ingresos que de crecimiento. Si tu tesis es el dividendo estable y el flujo de caja, puedes acumular de forma gradual solo cerca de soportes, alrededor de 9 y 8,5 dólares, y con tamaño moderado, mientras el precio siga por debajo de las medias de 50 y 200 semanas, siempre margen de seguridad y relación riesgo-beneficio de al menos 2:1. Para swing trading, el sesgo base es bajista, así que conviene esperar confirmación del Arami alcista, gatilló con cierre semanal por encima del máximo de la vela pequeña, stop debajo de su mínimo, primer objetivo la media de 50 semanas y, luego, la resistencia de 11,6, si el precio pierde 8,5, se invalida el setup y es mejor apartarse. Esto no es asesoramiento financiero, ajusta niveles a tu plan y disciplina de riesgo. Murphy Oil es una compañía independiente de exploración y producción de petróleo y gas natural, con operaciones costa afuera y en tierra, Golfo de México, Canadá y otros hubs. Su foco es desarrollar reservas, producir con eficiencia de capital y devolver efectivo a los accionistas mediante dividendos y recompras. Salud financiera y dividendos, último trimestre y pronóstico. En el segundo trimestre de 2025, Murphy elevó su producción a 190.000 barriles equivalentes por día y devolvió $193 millones a los accionistas en el primer semestre, 100 millones en recompras y 93 millones en dividendos. La empresa declaró un dividendo trimestral de 32,5 centavos por acción, anualizado $1,30, pagadero el 2 de septiembre de 2025. Históricamente mantiene un pago trimestral, y según su plan de asignación de capital, destina al menos la mitad del flujo de caja libre ajustado a recompras y posibles aumentos del dividendo. Por tanto, el escenario base es continuidad del dividendo con potencial de mejoras graduales, sujeto a aprobación del directorio. En el marco semanal, Mur viene de una tendencia bajista desde los máximos históricos, cerca de $87, y hoy cotiza alrededor de 24, por debajo de la media de 50 semanas y de la media de 200 semanas, ambas declinantes, lo que confirma el sesgo vendedor. El precio construye un piso relativo en la zona de $22-23. Si esa franja se respeta, pueden darse rebotes técnicos. Perder con claridad 22 abriría la puerta a testear el nivel psicológico de 20. Por arriba, la primera resistencia está en torno a $30, confluencia de antiguos picos y la MM50, luego, 33-35, área de congestión y aproximación de la MM200. Cierres semanales sostenidos por encima de 30 mejorarían el tono y habilitarían un recorrido hacia 35-40. El RSI semanal se mantiene en neutral bajo, coherente con un mercado en fase de presión vendedora pero con intentos de estabilización. En síntesis, mientras el precio siga bajo las medias y no recupere 30, los rebotes lucen contratendencia, la defensa de 22 es clave para evitar un tramo adicional de debilidad. La última vela semanal en Mur es una envolvente alcista. Vemos una vela verde cuyo cuerpo abre por debajo y cierra por encima del cuerpo rojo previo, tras una fase bajista, señal de cambio de inercia más potente que un Arami. Para operarla con swing, el plan clásico es, gatilló con ruptura del máximo de la envolvente, stop bajo su mínimo, primer objetivo la MM50 semanal en torno a 27-28, segundo objetivo la zona de 30, si hay continuidad, 33-35. La validación mejora si el avance viene con volumen creciente, se invalida con cierre por debajo del mínimo de la envolvente. Como inversor, sigue siendo un activo cíclico y bajo MM200, 36, así que conviene tamaño moderado y riesgo-beneficio 2:1, usando 22-23 como soporte clave y 30 como resistencia mayor a retestear. Mur sigue siendo un activo cíclico con tendencia semanal todavía bajista, pero la envolvente alcista más reciente ofrece una ventana táctica. Como inversor, prioriza una entrada gradual solo cerca de soportes, entre 22 y $23, y con tamaño moderado, recordando que la media de 200 semanas, en torno a 36, aún pesa como resistencia estructural. Como swing trader, el plan base es gatilló al superar el máximo de la envolvente, stop bajo su mínimo. Primer objetivo la media de 50 semanas, zona 27-28, segundo objetivo 30, si hay continuidad, 33-35, mueve el stop a break-even al alcanzar el primer objetivo y descarta el setup si se pierden 22. Esto no es asesoramiento financiero, exige relación riesgo-beneficio de al menos 2:1. Hormel Foods es una compañía de alimentos. Desarrolla y comercializa proteínas, snacks y productos de despensa, apoyándose en innovación, eficiencia operativa y construcción de marcas para un crecimiento rentable y sostenido. Salud financiera y dividendos. En su último trimestre fiscal,
Hormel presentó resultados en línea con lo previsto, un desempeño estable, mejoras operativas selectivas y disciplina de costos. Mantiene una política de dividendo trimestral con un historial muy prolongado de incrementos anuales, por lo que el escenario base es continuidad de pagos, y si la ejecución acompaña, aumentos graduales a futuro. La guía anual se mantiene dentro de un rango prudente, con foco en productividad, mezcla de productos y expansión de márgenes. En el marco semanal, Hormel viene de una tendencia bajista prolongada, desde hace meses, transita un lateral estrecho, un piso horizontal se ha puesto a prueba varias veces, marcado en amarillo, mientras los rebotes se agotan antes de alcanzar la parte alta del rango. El precio se mantiene por debajo de las medias de 50 y de 200 semanas, ambas con pendiente negativa, actuando como resistencias dinámicas, por eso, los avances siguen siendo contratendencia. ¿Qué cambiaría el sesgo? Ver máximos y mínimos ascendentes, ruptura clara de la parte alta del rango y recuperación de la media de 50 semanas con cierres semanales sostenidos. ¿Qué pondría en riesgo el escenario? Una pérdida decisiva del piso del lateral, que reactivaría la fase de debilidad. El último patrón es una envolvente alcista. Tras una vela roja amplia, aparece una vela verde cuyo cuerpo abre por debajo y cierra por encima del cuerpo anterior, engulléndolo por completo sobre el piso del rango, señal de agotamiento vendedor y posible giro desde soporte. Validación, ruptura y cierre semanal por encima del máximo de la envolvente, mejor con volumen, lo que abriría paso a un rebote hacia la media de 50 semanas y la parte alta del lateral. Invalidación, pérdida del mínimo de la envolvente o ruptura clara del piso horizontal. Para swing, gatillo sobre el máximo de la vela, stop bajo su mínimo, toma parcial en la MM50 y resto hacia resistencias del rango. HRL sigue en tendencia bajista de fondo pero acaba de dejar una envolvente alcista sobre el piso del rango, lo que abre una ventana táctica sin cambiar aún la estructura mayor. Como inversor, prioriza prudencia y acumulación gradual solo cerca del soporte, con tamaño moderado y esperando señales de cambio de tendencia, máximos y mínimos ascendentes y recuperación de la media de 50 semanas, antes de aumentar exposición. Como swing trader, el plan base es gatillo al superar el máximo de la vela envolvente, stop bajo su mínimo. Primer objetivo la media de 50 semanas, y si el impulso continúa, la parte alta del lateral, mueve el stop a punto de equilibrio en el primer objetivo y descarta el setup si se pierde el piso. No es asesoramiento financiero, exige una relación riesgo-beneficio favorable y disciplina estricta. Lamb Weston es uno de los líderes mundiales en papas congeladas y snacks a base de papa. Abastece a cadenas de comida rápida, restaurantes y retail con un portafolio que incluye papas fritas clásicas y especialidades de mayor valor agregado. Su propuesta se apoya en integración con productores, capacidad industrial y desarrollo de productos para capturar mezcla y mantener calidad consistente a gran escala. Salud financiera y dividendos. En su informe más reciente, la compañía destacó un desempeño resiliente apoyado en precio, junto con avances en eficiencia operativa y disciplina de costos, en un entorno aún sensible a la cosecha de papa y a la demanda del canal food service. Mantiene una política de dividendo trimestral y retornos al accionista complementados con recompras cuando la caja lo permite, por eso, el escenario base es continuidad del dividendo y enfoque en márgenes, sujeto a la evolución de insumos agrícolas, costos logísticos y volúmenes del sector. Tras el máximo histórico, el precio entró en una fase bajista. Perdió primero la MM50 y luego la MM200, encadenando máximos y mínimos descendentes. En los últimos meses dejó un rango de base con piso cercano a 50, y techo en 60-62, donde además pasa la MM50, ahí aparece la oferta. Mientras se mantenga por debajo de la MM200, zona alta de los 70, el sesgo de fondo es neutral bajista. El RSI semanal salió de sobreventa y oscila en la zona media, coherente con un mercado en consolidación más que en tendencia. Claves: 1. Cerrar sobre 62 mejoraría el tono y habilitaría recorridos hacia 68-70 y luego a la MM200. 2. Perder 50 reactivaría la debilidad. Hasta que haya ruptura, el comportamiento más probable es lateral con rebotes dentro del rango. La última vela es alcista y de amplio rango, recuperando buena parte de la vela previa, sugiere intento de rebote desde el piso, pero requiere confirmación con cierres semanales sobre el máximo reciente MM50 para habilitar recorrido hacia 70, más arriba, la MM200. La señal se invalida si se pierde con claridad el piso de 50. Para Lamb Weston el panorama sigue neutral bajista de fondo, con el precio aún bajo MM50 y MM200, pero la última vela penetrante desde el piso cercano a 50 abre una oportunidad táctica.
como inversor, prioriza prudencia y acumulación gradual solo cerca del soporte, esperando señales de cambio estructural, recuperar MM50 y encadenar máximos y mínimos ascendentes. Idealmente superar la zona 60-62 y luego apuntar a 68-70. Como swing trader, el plan base es gatillo sobre el máximo de la vela alcista, stop bajo su mínimo, primer objetivo la MM50 techo del rango, 60-62, y segundo objetivo 68-70 o aproximación a la MM200, mueve el stop a break-even en el primer objetivo y descarta el setup si se pierde 50. No es asesoramiento financiero, exige 2x1 y disciplina estricta. Y hasta aquí el análisis de hoy. Gracias por acompañarnos. Si te gustó este contenido, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos análisis. Déjame en comentarios qué ticker quieres que cubramos después. Nos vemos en el próximo vídeo.